Era 1977 y Londres ardía en punk. Las guitarras sonaban como navajas, y en los callejones se respiraba rabia más que ritmo. En medio de ese caos apareció un trío que no encajaba del todo con el ruido reinante, pero que tampoco pertenecía al pasado. Stewart Copeland, baterista de precisión casi militar, observaba con una mezcla de ironía y ambición el panorama musical británico. Hijo de un diplomático y habituado a los cambios de país, traía consigo una energía eléctrica, casi arrogante. Fue él quien encontró a Gordon Sumner, un maestro de escuela de Newcastle que usaba un suéter de rayas negras y amarillas. De ahí el apodo que quedaría para siempre, Sting. A ellos se unió inicialmente el guitarrista Henry Padovani, aunque pronto, en busca de un sonido más limpio y sofisticado, entró Andy Summers, un músico experimentado que había tocado con Kevin Ayers y The Animals. Así nació la alineación definitiva de The Police, 3 hombres de mundos distintos unidos por una química improbable. Su primera chispa llegó con Outlandos d'Amour, 1978. Grabado casi a escondidas, con presupuesto escaso y toneladas de actitud, el disco fue una mezcla insólita. El punk se entrelazaba con ritmos de reggae y pop. Roxanne, esa historia de amor imposible entre un hombre y una prostituta, los catapultó del anonimato a la radio. Can't Stand Losing You y So Lonely terminaron de delinear su identidad. Melodías pegadizas, bajo hipnótico, percusión nerviosa y una voz que flotaba entre el dolor y la ironía. Lo que diferenciaba a The Police era su sentido del espacio. Donde otros llenaban cada segundo de ruido, ellos sabían dejar aire entre los acordes. Sting escribía letras que, sin dejar el pop, coqueteaban con la melancolía y la reflexión. Copeland empujaba el ritmo hacia territorios caribeños y Summers aportaba una guitarra atmosférica, cargada de ecos. El éxito del primer disco los sacó de los bares y los llevó a giras internacionales. En 1979, el mundo conoció Regata de Blanc, un título medio francés que traducía su juego con el reggae blanco. Allí estaba la consolidación de su estilo. Message in a Bottle y Walking on the Moon se convirtieron en himnos generacionales. Sting comenzaba a asumir el papel de líder carismático, y el trío aprendía a vivir con la tensión constante entre el virtuosismo y el ego. Mientras el punk se desvanecía, The Police demostraba que el futuro del rock podía ser sofisticado sin dejar de ser visceral. En los camerinos las discusiones eran tan intensas como los aplausos afuera. Pero el éxito por ahora los mantenía juntos. Londres ya no los veía como una banda más. Eran el espejo de una nueva era. El amanecer de los 80 encontró a The Police convertidos en un fenómeno global. Ya no eran 3 jóvenes tocando reggae blanco. Eran embajadores de un sonido nuevo. Una mezcla de nervio y precisión, de calle londinense y sofisticación cosmopolita. Su tercer álbum, Senyata Mondata, 1980, los consolidó como una fuerza imparable. El título, una invención sin sentido en apariencia, reflejaba bien la esencia de la banda: caos y equilibrio, espiritualidad y sarcasmo. El disco nació en plena gira, grabado con prisas en un estudio de Holanda, pero nada de eso se notaba en su resultado. Don't Stand So Close to Me, con su relato de deseo y prohibición entre un maestro y su alumna, se convirtió en número 1. De Do Do Do, de Da Da Da, fue la respuesta irónica de Sting al sinsentido de las letras pop. Una burla hecha himno. Mientras tanto, Copeland seguía perfeccionando su batería con precisión casi matemática, y Summers exploraba acordes que parecían flotar en un limbo sonoro. Pero bajo el brillo de los escenarios se acumulaban las tensiones. Sting empezaba a dominar las decisiones creativas, mientras Stewart y Andy intentaban mantener su espacio. Las discusiones en el estudio eran legendarias. Las grabaciones, campos de batalla donde cada toma era una negociación. Aún así, la fricción generaba chispas de genialidad. En 1981 llegó Ghost in the Machine, el álbum más oscuro y político del trío. Inspirado por el filósofo Arthur Koestler, el título aludía a la deshumanización tecnológica. Las canciones sonaban más densas, con sintetizadores y saxos reemplazando parte del minimalismo de los primeros discos. Spirits in the Material World abría con un ritmo sincopado y un mensaje casi profético. Every little thing she does is magic devolvía la luz.
una declaración de amor perfecta que aún hoy resuena en las emisoras. Invisible Sun, en cambio, hablaba del conflicto en Irlanda del Norte, con una sensibilidad que pocas bandas pop se atrevían a mostrar. Las giras de esa época fueron monumentales: aviones privados, estadios repletos, cámaras y multitudes. The Police eran, por fin, una de las bandas más grandes del planeta. Pero el precio era alto. Las relaciones personales se deterioraban. Sting, con ambiciones literarias y cinematográficas, comenzaba a imaginar su carrera solista. Copeland se refugiaba en su batería y sus proyectos paralelos. Summers buscaba paz en su guitarra, ese refugio donde el ruido del mundo se disolvía. Sin embargo, antes de que la tensión los destruyera, aún quedaba un disco que los llevaría al Olimpo del rock. En los primeros meses de 1983, los tres entraron al estudio de Montserrat para grabar lo que sería su Canto del Cisne. No lo sabían aún, pero Synchronicity marcaría el final y la eternidad de The Police. En 1983, el aire del Caribe ardía dentro del estudio de Montserrat. Tres hombres compartían el mismo espacio, pero cada uno parecía vivir en un universo distinto. Stewart Copeland, Sting y Andy Summers estaban en la cima del mundo, y sin embargo, la distancia entre ellos era abismal. La convivencia era un campo minado de egos, cansancio y perfeccionismo, pero la tensión, como tantas veces en su historia, se transformó en arte. De esas sesiones nació Synchronicity, una obra que no solo definió a The Police, sino que marcó un punto culminante en la historia del rock. El título provenía de las teorías del psicólogo Carl Jung sobre las coincidencias significativas. Sting, fascinado por los laberintos del alma y el azar, quiso convertir esa idea en música. El resultado fue un disco inquietante, luminoso y cerebral. Cada canción parecía hablar del caos interior que devoraba al grupo. Synchronicity abría con energía matemática casi mecánica. Walking in Your Footsteps reflexionaba sobre la extinción humana a ritmo tribal. King of Pain mostraba a Sting desnudo en su melancolía, buscando redención entre símbolos. Y luego estaba Every Breath You Take, la canción que los consagró como leyenda y, paradójicamente, los separó para siempre. Una balada en apariencia romántica, pero en realidad obsesiva, fría y controladora. Su éxito fue tan descomunal que devoró todo a su paso. Ganó Grammys, lideró listas en todo el mundo y convirtió a Sting en una figura solitaria, un poeta pop vigilado por su propia creación. Wrapped Around Your Finger y Synchronicity Second completaban el cuadro, un álbum perfecto nacido del desorden absoluto. La gira mundial de 1983-84 fue apoteósica. Tocaron ante multitudes que los adoraban como semidioses. Sin embargo, detrás del escenario, apenas se dirigían la palabra. Cuando terminó la última fecha en Australia, The Police dejó de existir sin un anuncio formal. No hubo ruptura pública, simplemente el silencio. Sting inició su carrera solista con The Dream of the Blue Turtles, 1985, y los otros dos siguieron caminos más discretos. Durante los años siguientes, la banda se convirtió en leyenda. Su discografía, 5 álbumes de estudio, Outlandos d'Amour, Regata de Blanc, Senyata Mondata, Ghost in the Machine y Synchronicity, quedó como una secuencia perfecta, una historia comprimida de evolución, talento y tensión. Ninguno mediocre, todos distintos. En 2007, tras más de 2 décadas de silencio, los tres se reencontraron para una gira mundial, los mismos rostros, las mismas canciones, pero ahora envueltas en nostalgia y reconciliación. Las arenas se llenaron de generaciones que nunca los habían visto, pero que conocían cada palabra de Roxanne o Message in a Bottle. Cuando el último acorde se apagó, The Police volvió a dormirse en el mito. Su historia fue breve. Apenas 6 años de creación intensa, pero su eco sigue vibrando en cada banda que mezcla sofisticación con rebeldía.